instituciones, la verificación de algunas instituciones que seguimos conociendo. En este caso, el día de hoy, vamos a concluir con la institución que iniciamos la semana pasada, que por razones de pensum de estudio, porque en esta semana está ubicada, vamos a verificar la finalidad de la función notarial, que es lo último que tenemos que ver, y posteriormente la evolución histórica del derecho notarial, que es muy importante conocer de dónde nace, diríamos así, cada una de las instituciones o cómo nacieron cada una de esas instituciones a través de la historia, cómo se ha ido desarrollando el derecho notarial desde la época antigua hasta nuestros días. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Muy bien, jóvenes y señoritas. El tema, la evolución histórica del derecho notarial. Esta evolución histórica, pues, vamos a realizarla en la medida de las posibilidades, porque, lógicamente, en hora y media no vamos a avanzar todo el contenido de la evolución histórica. Estamos hablando de siglos de historia, siglos, más o menos unos, ¿qué? 3000 siglos, 2000 después de Cristo y unos 1000 antes de Cristo. Así. Entonces, es imposible que en hora y media vayamos a conocer toda la evolución histórica. Por lo tanto, les corresponde a ustedes, jóvenes y señoritas, profundizar un poco más. Damos aquí en la clase las diferentes, los diferentes lineamientos y posteriormente ustedes verificarán cómo profundizarán. Sabemos que tienen no solamente un libro de consulta, sino que por lo menos 2 o 3, en los cuales muy claramente pueden confrontar esa historia y verificarla y profundizar en ella, porque es muy importante. Cabe hacer mención, antes de que se nos olvide, que las preguntas al finalizar cada una de las, no solamente del resumen, sino que también de lo que es la clase, son de estudio. O sea, no pueden ser las únicas preguntas. Desde ya se los informo para que no tengamos inconveniente. Posteriormente, más o menos en 45 minutos, que sería la mitad de la clase, vamos a se pueda responder. Si no hay preguntas, pues continuamos con la clase. El contenido es vasto, el contenido es amplio, así que no habría ningún inconveniente. Muy bien. El objetivo de la clase. Que se conozca en primer término la finalidad de la función notarial, que como les informo, pueden verificar su pensum de estudio. En esta clase está para Muy bien, jóvenes y señoritas. La finalidad de la función notarial. ¿Cuál es el fin de la función notarial? Tenemos 3 fines de esa función notarial. Ya en la clase anterior, la semana pasada, pudimos observar que la función notarial, en resumidas cuentas, la definimos como el quehacer del notario, de escuchar, asesorar y darle forma legal a la manifestación de las partes, de los requirentes, diríamos así, de la persona que nos contrata, de aquella persona que llega a nuestra notaría. Entonces, si esa es la notarial,
cuál es la finalidad de esta función notarial, del quehacer del notario, porque definitivamente tiene que ayudar en algo, ¿verdad?, a la sociedad guatemalteca. Y no solamente a la sociedad guatemalteca, sino que también a cada uno de los países que tienen este sistema de notariado latino en el mundo, porque en realidad este es mundial, no es una finalidad, o mejor dicho, no es un sistema único o exclusivo de Guatemala, inclusive, pero misma, diríamos así, mismos términos, mismas características, mismas funciones. Eso es lo que hay que verificar. Entonces, hay tres finalidades de la función notarial: la seguridad, el valor y la permanencia. Esas son las tres finalidades de acuerdo al tratadista español Luis Carrali de Teresa. Entonces, estas tres pues tienen una razón de ser, un porqué. Entonces, la seguridad. ¿Qué da la seguridad? Es la calidad de firmeza, que otros llaman certeza y otros más le agregan certeza jurídica, que se da al documento notarial. El análisis de su competencia que hace el notario, que el acto o contrato a documentar sea lícito y la perfección jurídica de la obra. Eso es la seguridad. Entonces, en primer término, ahí sí que la seguridad es la certeza jurídica. Diríamos, para la función notarial son sinónimos. ¿Y qué es lo que conlleva esta seguridad? En primer término, el análisis de su competencia que hace el notario. ¿Cuál es este análisis? Pues el mismo notario debe autoanalizarse para ver si es competente para actuar, si no tiene algún impedimento o prohibición que le impida el ejercicio de su profesión. Algunas de estos impedimentos o prohibiciones están establecidos, jóvenes y señoritas, en el artículo 3, tiene impedimento para ejercer el notariado, del Código de Notariado, y en el artículo 4, no pueden ejercer el notariado, y allí establece los términos, diríamos así, de las limitaciones que se tienen. Impedimento. No voy a hacer que haya algún inconveniente, déjenme ver. No, estamos bien. ¿Qué es el valor entonces? Pues es la utilidad, aptitud, fuerza, eficacia para producir efectos. La actuación del notario da valor jurídico. Diríamos así, como mucha gente podría decir, bueno, ¿y qué es el valor jurídico, verdad? Y muchos, se los puedo asegurar, jóvenes y señoritas, muchos notarios dirían lo mismo. Notarios, no estoy hablando de estudiantes, de notarios. Pues el valor jurídico es amplio, ya que es también ante terceros. Es la eficacia y fuerza que otorga la intervención del notario entre partes y frente a terceros. O sea, ¿qué es ese valor? Pues diríamos así, es el aspecto, lo que indicaban aquí, eficacia y fuerza, que da el documento que se va a firmar. Entre las partes, por ejemplo, lo que ya hablábamos de la compra-venta, don Juan recibe, diríamos así, el terreno, y don Pedro recibe la compensación por su terreno. En algunos casos, la mayoría de ellos, se lo puedo asegurar, pues no es, diríamos así, no es el aspecto, no es el aspecto de, es que pues yo no le puedo dar las escrituras de mi terreno
porque él no me ha dado el dinero. No, ambos confían en lo que están firmando ante el notario. Ni don Juan está recibiendo el dinero, el terreno, ni don Pedro está recibiendo el dinero. Normalmente es posterior, normalmente. Después de haber firmado la escritura pública, el instrumento público, la escritura matriz, así esos nombres tienen o son sinónimos, entonces ya don Juan le deposita a don Pedro y don Pedro y el documento inclusive, don Juan no recibe el documento hoy mismo o mañana, no, tiene que pagarse los impuestos, tiene que registrarse ante el Registro General de la Propiedad y así, posterior a ello, entonces ya recibe su escritura pública, aunque tenga en posesión el terreno. Eso es valor. Y para finalizar, la permanencia. ¿Qué es eso de la permanencia? Que en primer término, que el documento notarial nace para proyectarse hacia el futuro. O sea, esto de la permanencia, de la finalidad de la permanencia, se relaciona con el factor tiempo. ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar, el documento privado, o sea, el documento que no está suscrito en la hoja de papel especial de protocolo, es perecedero. Se deteriora fácilmente, se extravía, se destruye con más facilidad y por lo tanto es inseguro. En cambio, el documento notarial es permanente e indeleble, aquel que se realiza o que se suscribe en el papel especial de protocolo. O sea, que tiende a no sufrir mudanza alguna. Mueren las partes y muere el notario, pero el documento perdura. ¿Cómo así? Sí, jóvenes y señoritas, así de simple. El protocolo va a continuar su vigencia, aún muriendo las partes, don Juan y don Pedro, aún muriendo el notario, la escritura matriz permanece. Eso lo vamos a ver con posterioridad. Esta es la finalidad de la función notarial. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de diríamos así, de esta finalidad de la función notarial y con lo cual concluimos este punto de la función notarial. Ahora corresponde, diríamos así, envolvámonos en la evolución histórica del derecho notarial, que es el punto de hoy. Esta evolución histórica, jóvenes y señoritas, pues data desde la antigüedad en el registro. Y si se tiene, por lo menos, hay divergencia, diríamos así, entre las fechas probables, entre las fechas previamente establecidas. Vamos a conocer o a recordar, diríamos así, algunas de las de los datos que nos han otorgado la historia, lo que se denominaba anteriormente la historia universal, o sea, conocer ciertos datos de algunas, en su caso diríamos así, algunos imperios o pueblos que han tenido la calidad, diríamos así, o la forma de poder plasmar su historia. Entre ellos, los hebreos o israelitas, Egipto y Grecia. Ustedes saben muy bien, y no me dejarán mentir, que estas tres
grandes poblaciones, son referentes de la historia antigua. Los hebreos, a través de la Biblia, de los libros sagrados para los cristianos, los egipcios, pues, son de los primeros, diríamos así, de los primeros en tener un tipo de escritura tipo glifo. Y Grecia, pues desde la antigüedad se ha sabido que han sido, diríamos así, de los pueblos más eruditos que han habido desde la antigüedad. No quiere decir que sean los únicos en historia, y se recuerdan que hay, pues tal vez, mayores culturas, ya sea esta los fenicios, ya sea esta los medos o los persas, ya sean estos los chinos, que en realidad son culturas antiquísimas, probablemente mucho más antigua de los que aquí mencionados. Aunque tanto los hebreos como los egipcios, verdaderamente la antigüedad data de muchos siglos, de muchos siglos. De acuerdo a la información que tengo, no estoy 100% seguro ahorita en qué año van el calendario hebreo. Recuerdo la última vez que lo vi en 5600 por ahí, el año 5600, de lo que ellos tienen datos escritos. Entonces ahí sí que son poblaciones antiquísimas. Pero ahí sí que para estudiar la evolución histórica del derecho notarial, pues es oportuno también hablar del cuál puede ser el origen de la palabra notario. Las notas tironianas eran caracteres abreviados, los cuales constituían una especie de escritura taquigráfica. Esto de la taquigrafía, podríamos decir, aunque la mayoría de nosotros conoce de qué se trata, pero es una especialidad por lo menos en nuestro tiempo, establecido específicamente para las secretarias. Entonces, las secretarias pues saben de qué estoy hablando, aunque los demás tengamos solamente la definición de lo que es taquigrafía. Tuvo en uso en la antigua Roma y en la Edad Media. Según Suetonio, el primer sistema de abreviaturas fue inventado por Enio. Tirón recopiló estos signos y de ahí les viene el nombre de notas tironianas. Así como los que utilizaban tales notas fueron llamados notarios o notari. Esos caracteres se perfeccionaron poco a poco y pueden ser considerados como los precursores de la taquigrafía moderna. También es importante conocer quiénes fueron los antecesores del notario, ya que no es posible precisar en qué momento histórico nace la fe pública notarial. Eso no se tiene todavía establecido. O sea, todavía está en duda exactamente o aproximar la fecha de la fe pública notarial. Al respecto, el tratadista Manuel de la Cámara dice: los antecesores de los notarios fueron en un principio única y exclusivamente redactores de documentos. Fueron en un principio única y exclusivamente redactores de documentos. El notario, como hoy lo concebimos, solo surge en la historia cuando el documentador queda investido del poder fideifiaciente, o sea, de fe pública, fideifiaciente. Y es fácil precisar, y no es fácil precisar exactamente cuándo esto ocurre. Pero lo cierto es que, como lo dice Núñez Lagos, otro tratadista, en el principio fue el documento. Olvidarlo es no advertir que el documento creó al notario.
aunque hoy el notario haga el documento. Interesante juego de palabras, pero sí es muy cierto. Para finalizar esta parte de antecedentes, probablemente en el siglo XII, o sea, 1200 algo, no adquieren los simples redactores de documentos el poder de dar fe, potestad que hasta entonces había correspondido a jueces o magistrados. El dar fe solamente los documentos. La autenticidad del documento eleva considerablemente su valor, pero no transforma esencialmente el quehacer del notario. Este, aunque investido de poder, de dar fe, cumple su función precisamente porque ese hombre, sabedor de escribir, como decían las partidas, hace o da fe a los documentos que escribe o que redacta. Muy bien, jóvenes y señoritas. Esto es, diríamos así, como un antecedente para que vayamos centrándonos en que también el notario, pues, diríamos así, tiene como un antecedente o varios antecedentes como redactor de documentos. Y aquí nos vamos a, diríamos así, a estas, le podríamos decir, no imperios, pero sí, diríamos, poblaciones culturales avanzadas. Porque aunque están en el mismo tiempo de la antigüedad, muchas de las culturas, la cultura hebrea, egipcia y griega, aún teniendo otras culturas a la par, ellos fueron los más avanzados en su época y crearon esta forma, diríamos así, de plasmar en su momento, y eso sí se los puedo asegurar, en su momento los contratos mercantiles y de crear esta forma de mantener a través del tiempo los documentos que creaban. Los notarios anteriormente no se llamaban así, ya ustedes lo verificaron, pero en la cultura hebrea, en primer término, ¿cómo se les denominó a los antecesores de los notarios? Los famosos escribas. De ellos tenemos cierto conocimiento aquellas personas que hayan leído, por lo menos leído, las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los escribas hebreos eran de distintas clases. Unos guardaban constancia y daban fe de los actos y decisiones del rey. O sea, hay unos escribas del rey específicos. O sea, no, diríamos así, no eran exclusivos. Que indicaba el rey, estaban los escribas e iban tomando nota de lo mismo. Otros pertenecían a la clase sacerdotal. Esos son los mencionados, diríamos así, en las Sagradas Escrituras, también conocido como la Biblia o los libros sagrados. Y daban testimonio de los libros bíblicos que conservaban, reproducían e interpretaban. Esa era su función. O sea, estamos hablando de los escribas del rey, de los escribas sacerdotales. Había también escribas del Estado, cuyas funciones consistían en actuar como secretarios del Consejo Estatal.
y colaboradores de los tribunales de justicia del Estado. Entonces, tomemos eso en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Escribas del rey, escribas sacerdotales, escribas del Estado. ¿Qué hacían los escribas del Estado? Actuar como secretarios del Consejo Estatal y colaboradores de los tribunales de justicia. Pero además, había entre ellos otra clase de escribas, mucho más parecidos a los notarios actuales. Los escribas del pueblo, que redactaban en forma apropiada los contratos privados. La fehaciencia solamente se lograba mediante la fijación del sello de superior jerárquico del escriba, pues no estaba delegada en la fe pública, sino reservada al primero. Por tal razón, se ha querido ver en el escriba del pueblo un simple amanuense. Sin embargo, el sello del escriba también era necesario, aunque no bastaba. Esto es, diríamos así, en la cultura hebrea. Aquello que no vamos a entrar a discutir absolutamente nada de religión. Egipcios. Según el autor Óscar Salas, que ya lo hemos mencionado antes, al referirse al origen y evolución histórica del notariado, afirma que las primeras agrupaciones humanas no necesitaban del notario. Lo reducido del grupo permitía que los actos jurídicos fueran conocidos de todos. La invención de la escritura aceleró el proceso, pues con ella se dejaba exacta memoria de lo sucedido. Esto hizo necesario la intervención de alguien que supiera escribir y que conociera también de las formalidades que fueron sustituyendo a los antiguos ritos o solemnidades con el mismo fin de dar a la expresión de la voluntad un sentido inequívoco. O sea, jóvenes y señoritas, en Egipto, o sea, se notó esa situación. En primer término, pues, cuando los pueblos, tanto los hebreos, egipcios y griegos, pues eran minoría, pues no era necesario dejarlo plasmado. Tampoco existía, diríamos así, la escritura. O sea, estamos hablando de tiempos ancestrales. Y con, diríamos así, irse poblando, irse estableciendo en diferentes poblados, la creación de la escritura hizo tener la necesidad de ir estableciendo cuáles eran los contratos. Ahí sí que la intervención verbal dio paso a la intervención escrita y dejarlo plasmado. Esto hizo la intervención de alguien que supiera escribir y que conociera también de las formalidades que fueron sustituyendo a los antiguos ritos y solemnidades con el mismo fin de dar a la expresión de la voluntad un sentido inequívoco. Es o testimonio de los actos ocurridos en su presencia. O sea, también en Egipto se denominaron escribas, los escribas egipcios, diríamos así, y tenían esas características, pero principalmente fue, diríamos así, junto con los testigos requeridos, o sea, los escribas también necesitaban un testigo, ocuparon el lugar del grupo social para dar fe o testimonio de los actos ocurridos en su presencia.
o sea, daban fe. Ya diríamos, ya hay otras instituciones que se fueron creando, diríamos así, de acuerdo la, a la misma, ¿qué? A la misma evolución. Fueron evolucionando, desde la misma antigüedad fueron evolucionando esas mismas instituciones. Grecia. En Grecia, continúa afirmando Óscar Salas, existieron funcionarios en los que algunos autores han creído hallar ciertas analogías, no muy precisas, con el notario actual. Tales eran los síngrafos, que formalizaban contratos por escrito, entregándoles a las partes para su firma, y los apógrafos, copistas de los tribunales. También existían otros llamados mnemon, entre los cuales se mencionan los hieronemon, archiveros de los textos sagrados y redactores de ciertos documentos de toda clase, bajo la autoridad del superior jerárquico llamado pronemon. Parece trabalenguas, ¿verdad, jóvenes y señoritas? Y yo diría, igual, pero no. Expliquemos de qué se trata este asunto en Grecia. Tengo unos minutos. Entonces, en Grecia no se denominaban escribas, solamente con los hebreos y los egipcios, sino uno de, en cierta forma, un documento privado en la actualidad. Y los apógrafos, copistas de los tribunales, o sea, un secretario de tribunal. Normalmente, siempre en tribunales, desde que existieron en la antigüedad, alguien ha tomado nota, alguien ha realizado la función de secretario. Actualmente, si ustedes se percatan en tribunales, la mayoría de ellos ya no toman nota, ya graban las audiencias en, diríamos así, en un accesorio magnetofónico. O sea, ahí sí que la grabación de la voz, así de simple. Entonces, síngrafos en Grecia formalizaban contratos por escrito. Apógrafos, copistas de los tribunales, secretarios de tribunales. Pero también existían otros llamados mnemon, entre los cuales se mencionan los hieronemon, archiveros de los textos sagrados y redactores de ciertos documentos de toda clase. Igual, aquellos redactores de documentos de toda clase. Algunos textos sagrados. Si ustedes se percatan, y lo hemos visto hasta en las películas, los hemos visto que tanto los hebreos, los egipcios y los griegos, pues han sido personas muy religiosas, pueblos muy religiosos, culturas muy religiosas. Y por ello mismo, ahí sí han tenido varios dioses de Israel, de los hebreos, nace la religión monoteísta, porque tanto Egipto como Grecia eran politeístas, pero los hebreos ya no. Y estos, mnemon y hieronemon, tenían o estaban bajo la autoridad superior jerárquica de los llamados pronemon, o sea, el que autorizaba, el que tenía fe pública. ¿Para qué? Para los archivos de textos sagrados y para redacción de ciertos documentos de toda clase. Esto es estas tres culturas, jóvenes y señoritas. Pero tenemos que caer, diríamos así, a la cultura romana.
esta cultura romana, pues, diríamos, es imposible, es imposible en el estudio de la ciencia del derecho hablar de una rama del derecho, en este caso el derecho notarial, sin que se conozca históricamente Roma, porque la cultura y inclusive hay una clase de derecho en algunas universidades o en otras universidades se estudia o se denomina inclusive historia del derecho romano, porque allí ha nacido el Ius Civili, y ese Ius Civili es actualmente casi calco, después de más de 2000 años de antigüedad, del derecho civil. Y allí, en Roma, se crearon las instituciones que inclusive a la presente fecha se estudian y se desarrollan y se siguen desarrollando en la actualidad. Entonces es imposible no conocer el derecho romano. Hubo muchas personas encargadas de la redacción de instrumentos. Los escriba o escritores, una persona ayer me indicaba esto, que escriba en italiano quiere decir escritor. Entonces, los escriba o los escritores conservaban los archivos judiciales y daban forma escrita a las resoluciones de los magistrados. Ya los escuchábamos con anterioridad. Los notari, también adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito en forma ordenada y sintética el contenido de sus exposiciones. Entonces también dentro de la organización judicial se encontraban los notari. Más que a los notarios actuales, se parecen por su función a los taquígrafos de hoy, con los notarios, o sea, con el derecho notarial. O sea, si ustedes se percatan, hay diferentes funciones, pero esas funciones se van estableciendo con mayor relevancia ya con posterioridad. No quiere decir que todos estuvieran históricamente en el mismo nivel, probablemente sí, los escriba, los notarios, los chartulari, pero se fue desarrollando poco a poco, en primer término los escriba, que conservaban los archivos judiciales, posteriormente entonces no solamente eran los escriba, sino que los notari también, que ya, diríamos así, tomaban declaraciones, porque ellos indican, adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito en forma ordenada y sintética, o sea, tomaban declaraciones. Pero también estaban los chartulari, que además de la redacción del instrumento, tenían a su cargo su conservación y custodia. Posteriormente, los tabulari eran contadores del fisco y archiveros de documentos públicos. Pero, como complemento de sus funciones, fueron encargándose de la formalización de testamentos y contratos. O sea, a pesar de que ellos eran los tabulari, de que ellos eran contadores del fisco, tenían a su cargo una función actualmente notarial, como lo es, formalizaban testamentos y contratos. Imagínense desde la época romana, testamentos y contratos, que conservaban en sus archivos hasta convertirse en los tabelio.
que se dedicaron exclusivamente a estas actividades y en quienes se reunieron en la etapa final de su evolución algunos de los caracteres distintivos del notariado latino. Entre estos caracteres podemos mencionar que era un hombre versado, confería la condición del documento público, no se lograba sino mediante la insinuatio. Insinuatio. Consistía esta en la presentación del instrumento ante una corte compuesta de un magistrado que la presidía, 3 curiales y un canciller o exceptor que desempeñaba las funciones de actuario. Entonces, jóvenes y señoritas, la época romana, como en todo el derecho, en todas las ramas del derecho, rica en instituciones que actualmente se conocen. Solamente para mencionar la redacción del instrumento, los testamentos, contratos, pero principalmente para nosotros que estamos estudiando en este momento el derecho notarial, el aspecto de que los tabelio eran personas versados en derecho, consejeros de las partes y redactor del instrumento. Por favor, tomémoslo muy en cuenta para nuestro conocimiento. Muy bien, vamos a verificar si a la presente fecha o a la presente hora hay alguna pregunta con relación a este tema. Licenciado, buena tarde. ¿Hay problemas si un notario realiza, por ejemplo, una escritura a un hermano de él o a uno de sus papás? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Gracias. 5.782, el año 5.882 actualmente del calendario hebreo. Excelente información, le agradezco mucho. Estamos hablando de nuestro calendario, que es el calendario gregoriano en este momento, son 2022 años. Ellos tienen 3.782 años antes. Imagínense cómo es esta situación de las Cortes de Justicia del Estado. Gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, solamente para contestar la pregunta, si un notario realiza, por ejemplo, una escritura a un hermano de él o a uno de sus papás, o sea, si está incluido, diríamos así, por ejemplo, en la escritura de los padres, fuere él uno de los beneficiarios, no puede otorgarse, aún a pesar que goza de fe pública, goza de fe notarial, pero existiría, diríamos así, por ética no debería de conocerlo. O a uno de sus hermanos, en este caso escritura, a un hermano de él. Si el hermano, por ejemplo, está vendiendo un terreno y se lo vende a un tercero, no habría ningún inconveniente. Ahora, si incluye que el mismo notario va a ser, por ejemplo, codeudor o deudor de él, entonces sí tiene limitantes. No debería en el acto o contrato, no conviene que sea el mismo notario que lo realice, por ética. Ahora, si en dado caso es para un tercero, como les indicaba, el mismo hermano o el mismo papá van a vender una finca, y se lo venden a X persona, lo sacan a la venta, viene, propongamos un nombre, Jorge. Viene Jorge y mire, don fulano, yo le quiero comprar el terreno. Bueno, ok, yo tengo a mi hijo que puede hacer la escritura. Sí, ahí se recuerdan de algo muy importante. Muy, muy importante. El que compra pone al notario. ¿Cómo así? Sí.
El vendedor no pone el notario, es el comprador. Porque el comprador debe de tener la confianza, o sea, tiene que ser su abogado de confianza quien haga la escritura. Así, el que compra pone al notario. Ahí está su hijo, si lo quiere, si quiere, ¿cómo se llama? Él no nos cobraría, por ejemplo, ¿verdad? Solamente es un decir, él no nos cobraría la escritura. Ah, vaya, hagámosla, ¿verdad? Pero eso es un riesgo, eso es un riesgo. Muy bien. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Tenemos 45 minutos aproximadamente para concluir nuestra clase, así que vamos, diríamos, en orden. Si todo marcha bien, todavía tendrán unos minutos de receso, diríamos así, para poder descansar un poco, que yo sé que las jornadas son extensas en la universidad, pero para el que pone atención, para el que no pone atención, es un día más común y corriente. Muy bien, jóvenes y señoritas, la Edad Media, los hebreos, los griegos y los egipcios. Esta es la Edad Antigua. Viene la época del Imperio Romano, que es, diríamos así, está entre la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. ¿Por qué razón? Tómenlo en cuenta. Si ustedes se percatan en la historia, jóvenes y señoritas, pues es durante el Imperio Romano donde tengo que hacer esa referencia, donde nace Jesucristo, es crucificado, concluye la época antigua y viene la época después de Cristo. Que a la presente fecha estamos 2022 años, año 2022, después de Cristo. Eso es. Por eso mismo es que el Imperio Romano está en un parteaguas, como lo es la época antigua, antes de Cristo, y la época actual, después de Cristo. Y diríamos así, este Imperio Romano, que llega, calculo yo, más o menos unos 300, 400 años después de Cristo. Estamos hablando 4 siglos después de Cristo. Porque pues se sigue desarrollando, se sigue degradando el Imperio Romano. Ya es, diríamos así, inclusive conquistada Roma, que era algo mucho que decir. Conquistada Roma por los bárbaros, posteriormente por los musulmanes, si no estoy mal, y parte de esos musulmanes invadieron, pues no recuerdo muy bien la historia en ese aspecto. Pero sí les puedo decir que la Edad Media pues inicia esta época feudal, más o menos desde el año 600, 500, 600 después de Cristo, y va concluyendo hasta la época, diríamos así, va terminando, concluyendo esta Edad Media hasta el descubrimiento de América, que es aproximadamente en el año de 1492. O sea, imagínense, son 600, 700 años se llevó esta Edad Media, donde claramente inician el feudalismo y la monarquía, la cual, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, de acuerdo a la historia y a la época de las revoluciones, que se inicia con la Revolución Francesa, año de 1776. Perdón, 1778, porque 1776 fue la independencia, si no estoy mal, de Estados Unidos.
Entonces, jóvenes y señoritas, eso es la conclusión de la Edad Media en realidad, y la conclusión de la monarquía, y la creación del Estado, como actualmente lo conocemos. Entonces, estamos hablando 600 después de Cristo hasta 1000, ¿qué? 1778. Añitos más, añitos menos. Entonces, esta época, pues, de los feudos, pues tiene también una razón de ser o tiene lo que podríamos decir incidencia en el derecho notarial. El desmembramiento y disolución del Imperio Romano ocasiona un retroceso en la evolución de la institución notarial. Los señores feudales se atribuyen el dominio directo de todas las tierras y todos sus vasallos le deben obediencia. Ahí se recuerda, jóvenes y señoritas, que en la época feudal el señor feudal, así se le denominaba, el señor feudal era dueño de un vasto territorio que le otorgaba un rey, el monarca, a los condes, vizcondes y territorios. Entonces, y el rey le indicaba, usted, lo que se escuchaba, usted va a ser el dueño de 5 ciudades, de 10 ciudades, etcétera, o del territorio propongamos un territorio de Madrid, España, estamos hablando de enormidades de tierra, pero no era dueño solamente de la tierra, sino también de todos sus vasallos, o sea, de toda la gente que vivía ahí. Nótese, por favor, jóvenes y señoritas, que en la Edad Media las personas todavía eran objeto. ¿Cómo así? Sí. Solamente el monarca, solamente el monarca y lo que es específicamente sus descendientes o aquellas personas que descendían de otras monarquías eran personas. Los demás, seres humanos, eran objetos. Lamentablemente. Vamos a continuar. Como en principio todo le pertenece al Señor, interviene por medio de delegados suyos en todos los contratos y testamentos. Este notariado feudal tiene como fin primordial preservar los derechos del señor feudal y no el de servir de los intereses de las partes contratantes u otorgantes. Carece de la independencia de los tabeliones, de las postrimerías de Roma y del notario en que interviene. O sea, la parte que nos interesa es que estos notarios feudales sí tenían fe pública. Sí tenían fe pública. Se repite el ciclo evolutivo primitivo de manera espontánea. Surge un notariado eclesiástico que no se limita a los asuntos de la iglesia, sino que interviene en forma creciente en asuntos temporales. El ejercicio del notariado fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año de 1213. A los ordenados in sacris, prohibición que confirmaron los reyes y extendieron luego a todos los sacerdotes, terminando de esta forma con dicha práctica, la cual retrotraía el notariado a los tiempos primitivos en que tal función estaba reservada a la clase sacerdotal. Se acude luego a la organización judicial, como en Roma, para darles autenticidad y ejecutoriedad a los documentos. Finalmente, a partir del siglo XII, 1200 algo, se procede gradualmente a sustituir a los jueces por los iudicis chartulari o jueces notarios.
aliviando el trabajo de aquellos. En una etapa posterior, los jueces cartularios se convierten en funcionarios privados, en lo cual influyen los intérpretes inspirados en el derecho romano, que lograron así resucitar una versión mejorada de los tabeliones romanos. O sea, imagínense que hay un retroceso total con los notarios eclesiásticos, pero que al finalizar, diríamos así, la época de la Edad Media, pues fueron cancelados por el Papa Inocente III, que es, diríamos así, el jerarca de la Iglesia Católica, pero también esto fue confirmado por los reyes en ese momento. ¿Para qué? Para quitarle a los sacerdotes este derecho u obligación del notariado. Y nuevamente entonces ya viene con los jueces notarios. Se recuerda la semana pasada que vimos los sistemas notariales, perdón, antepasada, que vimos los sistemas notariales. Hay un sistema notarios judiciales. Ojo, porque allí, de aquí fue donde nació. Vamos a continuar. El notariado español. No voy a profundizar tanto porque vamos a verificar un poco más de este notariado ya cuando conozcamos, hemos ido conociendo, si ustedes se percatan, la Edad Antigua, la Edad Media, España, y posteriormente, pues por lógica, después de España romanas, la de los tabeliones, que existían desde el tiempo de la conquista romana. El Código de las Leyes, conocido como el Fuero Juzgo, alude a escribanos de dos clases, los del rey y los comunes del pueblo. O sea, ya existían, diríamos así, dos tipos de notarios, ya diríamos creados desde la época romana, los tabeliones, y que, ¿cómo se llama? Ya existían como los notarios de la casa del rey y los notarios comunales del pueblo. Pero ya existían, o sea, lo que voy es que ya existían por lo menos. Así como creo yo que en la época de Grecia, que existían varios documentadores, varios redactores de documentos para las diferentes actividades que se realizaban en todo el estado. El notariado español recibió la influencia de la escuela notarial fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia, Italia, por Rainieri di Perugia y sobre todo de su máxima figura Ronaldinho Passalieri o Ronaldinho Ranulfo, autor de un formulario notarial denominado Summa Artis Notarii o Summa Ars Notarii. Esto es importante porque ya existía un formulario notarial. O sea, eso quiere decir desde el año 1228 que ya inclusive se tienen datos de documentos que se tenían que compulsar en esos formularios, antecesores del actual protocolo, ¿verdad? Las leyes de partida exigieron que los escribanos sean sabedores de escribir o entendidos en el arte de la escritura, habiendo dos clases de notario, de la casa del rey y públicos, siendo estos últimos los que escriben cartas de las ventas y de las compras y a los plebeyos y a las posturas de hombres entre sí en las ciudades o en las villas. O sea, ya estamos hablando de estos notarios tanto de la casa del rey como públicos,
pues ya tenían acceso, diríamos así, al pueblo. Y ojo, el pueblo también tenía acceso a realizar contratos, muy probablemente contratos mercantiles. Al final de la Edad Media, al final de la Edad Media, casi en los inicios del Renacimiento, se robustece la actuación notarial considerándola como una función pública. Entonces, jóvenes y señoritas, eso es, diríamos así, lo más importante que podemos ver en este momento en lo que es, diríamos, España. Pero ahí sí que hemos ido en la escritura o en el estudio, llegando hasta América y por consiguiente vamos a finalizar con el estudio del notariado histórico, el estudio del histórico del notariado en Guatemala, que por favor necesito que profundicen, no podemos llevarnos, como les indico, en hora y media, es todo este bagaje histórico que es muy, muy importante. Yo solamente les doy pinceladas para que ustedes pues puedan continuar profundizando en esto. América. Cuando Cristóbal Colón, el descubridor de América, trajo en su tripulación a Rodrigo de Escobedo, quien era escribano, la avenida de Escobedo personifica el trasplante del Instituto del Notable, la espada del conquistador, la cruz de la religión y la pluma del escribano. Entonces ya diríamos así, desde el descubrimiento de América y desde que Cristóbal Colón tocó tierra americana, que por cierto ustedes muy bien saben, y la historia así lo establece también, que Cristóbal Colón no quería descubrir América. No era su pensamiento no era descubrir un nuevo mundo. Inclusive, si Cristóbal Colón se hubiera percatado que había descubierto un nuevo mundo, probablemente nos llamaríamos, en lugar de América, Colombia, por Colón. Pero no, o sea, nos llamamos América por Américo Vespucio, un cartógrafo que creó y estableció y verificó que este era un continente, no las Indias Orientales. ¿Y por qué? Para los reyes de España, que fueron los descubridores de América, o sea, las autoridades del descubrimiento de América, crearon estas leyes de Indias. Los antecedentes de la legislación americana deben buscarse en las leyes castellanas de entonces. No obstante, se promulgó una legislación especial para América, conocida como leyes de Indias. Ya les informé por qué. En la recopilación de estas últimas, el libro quinto, título octavo, trata de los escribanos, a quienes exigía el título académico de escribano y pasar un examen ante la audiencia. Si lo aprobaban, debían obtener el nombramiento del rey de Castilla, mediante el pago de una suma al fisco real. Los escribanos guardaban un registro de escrituras, autos e información y demás instrumentos públicos. Estos registros pasaban a los escribanos sucesores, consagrándose el principio de que los protocolos son propiedad estatal y no de pertenencia privada de los escribanos. Se prohibía el uso de abreviaturas
La escritura de cantidades se hacía en letras y se exigía redactar el documento con minuciosidad, usando obligatoriamente papel sellado. Imagínense, desde la época de el descubrimiento de América. Repito, los registros pasaban a los escribanos sucesores, consagrándose el principio de que los protocolos son propiedad estatal y no pertenencia privada de los escribanos. O sea, el papel especial de protocolo, el protocolo del notario, no le pertenece al notario, sino al Estado. Se prohibía el uso de las abreviaturas, la escritura de cantidades se hacía en letras y se exigía redactar el documento con minuciosidad, usando obligatoriamente papel sellado. Esto ya es protocolo, jóvenes y señoritas. Muy bien, vamos a ver cómo es importante conocer las leyes que rigieron en lo que se llamó las Indias o las Indias orientales. Al respecto, en la recopilación de leyes de Indias, en el tomo segundo, que corresponde al año de 1681, encontramos el título 8, que contiene las leyes con respecto a los escribanos de gobernación, cabildo, número, públicos, reales y notarios eclesiásticos. Entre las más importantes se pueden mencionar la que regulaba que no se usaran los oficios de escribanos públicos, sino los nombrados por el rey. También reguló que todos los escribanos de cámara, gobernación, cabildos, públicos, reales, minas y registros sean examinados y obtengan el fiat y la notaría. Imagínense, jóvenes y señoritas. Esto es importantísimo porque estas leyes de Indias pues ya daban directriz cámara, de gobernación, de cabildos, o sea, los secretarios de las alcaldías. Los cabildos son los antecesores de las alcaldías. Habían escribanos públicos, o sea, escribanos para el pueblo, escribanos reales, escribanos, imagínense, escribanos específicos para las minas. Las minas normalmente en ese tiempo, en esa época, minas de carbón. No se explotaban mayores minerales. Existían vetas probablemente, tanto de plata como de oro, pero no era tanta su explotación, no existían minas. Era principalmente para el carbón, porque era, diríamos así, el combustible de la época. Y los escribanos de registros. Ya informábamos que ya existía, diríamos así, un antecedente o un antecesor del protocolo notarial, además de la prohibición de uso de abreviaturas y los testigos y los aranceles, el uso de testigos y aranceles. Se estableció en este tipo de leyes de Indias que los escribanos debían tener registros de las escrituras, aunque las partes consintieran que no los hubiera. Imagínense. Entonces, es algo que tenemos que notar nosotros como notarios y ustedes, jóvenes y señoritas, como estudiantes del derecho notarial, que las instituciones del derecho notarial no son sacadas de la manga, no, vienen desarrollándose desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ello mismo, para concluir nuestro tema del día de hoy, vamos a darle, diríamos así, el punto final o el toque final con la historia del derecho notarial en Guatemala. O sea, esto por favor tomémoslo muy en cuenta porque
son no solamente los antecedentes, sino que los referentes, tanto en la época colonial, después de la Reforma Liberal, después de la Revolución del 44, hasta llegar a la época actual, los antecedentes que nosotros tenemos que conocer. Porque si vamos a hacer, se utilizan los dos términos, eso es algo importante también, porque anteriormente no se podía utilizar el término notaria o abogada. Ambos eran abogados y notarios. Ahora no, ahora ya se puede utilizar, ya la Real Academia Española, desde hace varios años, ya lo ha permitido. ¿Por qué razón? Porque el notario es para el hombre y la notaria es para el género femenino. Igual, abogado para hombre y abogada para la mujer. Entonces, pero todo esto inclusive es parte de la historia. Y Guatemala tiene la propia. Además, y ojo con esto, porque dentro de los antecedentes vamos a verificar que, diríamos así, la historia de Guatemala no es que inicia con la conquista. No, jóvenes y señoritas. La historia de Guatemala, lamentablemente, no tuvo escritura, diríamos así, conocida hasta este momento, sino que a partir de glifos, o sea, de imágenes, pero sí como antecedente de la escritura guatemalteca antigua. O sea, no estamos hablando de la época de la conquista, no estamos hablando de la época de la colonia, no estamos hablando inclusive siglos antes de Cristo. Se tiene conocimiento por los estudios de una ciencia que es la arqueología, que tanto Tikal como el naranjo, como se conoce actualmente, son mucho más antiguos que la época de Cristo. Entonces, ahí sí que los habitantes de Guatemala vienen también desde la antigüedad, y su florecimiento de los mayas y de los descendientes de los mayas no es de la conquista para nuestros días. No, es antes de Cristo. Así como los hebreos, así como los griegos, así como los egipcios. Entonces, este antecedente, posiblemente los primeros vestigios de historia escrita en Guatemala, los encontramos en el Popol Vuh o Popol Vuh, de que tenemos un patrimonio cultural valiosísimo. Entonces, por eso les indico, o sea, no es, la historia de Guatemala no inicia con la conquista. La historia de Guatemala inicia antes de Cristo, porque el periodo clásico de Tikal se tiene más o menos establecido de los años 700 antes de Cristo a los años 300 después de Cristo, que es la época antigua o del Imperio Romano en Europa, que ya verificamos nosotros. Entonces, tomémoslo en cuenta para que no pensemos o no nos den atol con el dedo, como se dice, que Guatemala solamente su historia inicia con la conquista o con el descubrimiento de América. Eso es ilógico, burdo y tonto. Así. Época colonial. Escribe Jorge Luján Muñoz. Es casi seguro que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la reunión del primer cabildo, estamos hablando del establecimiento de las autoridades en Guatemala,
tuvieron lugar el 27 de julio de 1524. No existía, o sea, estamos en época monárquica porque el Estado, como lo concebimos actualmente, nace en 1778 en Francia. En esta primer acta de cabildo aparece actuando el primer escribano, Alonso de Reguera. Tanto Reguera como todos los miembros del cabildo fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Fernando Cortés es el conquistador de México y su teniente gobernador, don Pedro de Alvarado, el conquistador de Centroamérica. No voy a entrar en detalles de la historia de la conquista. Alonso Reguera continuó en el cargo hasta enero de 1529. Pero mientras tanto, el autor aludido que el escribano de cabildo no ejercía como escribano público. O sea, el Alonso de Reguera no era un escribano público. Solo había un escribano público en la ciudad. En caso de ausencia, debían nombrar otro. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el cabildo. Entonces, el 28 de septiembre de 1528, se nombró otro escribano público, a Antón de Morales, por Jorge de Alvarado, quien era teniente gobernador y capitán general. Esto quiere decir que en 1529, a escasos 3 años de su fundación, había en la ciudad de Guatemala 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad, pues si bien hasta el término de la colonia. Imagínense, jóvenes y señoritas, que ahí sí que era en su época, diríamos así, desarrollada la escribanía en Guatemala, los antecesores de los notarios. Para continuar en este estudio, hay mucho que estudiar en la época colonial, pero no vamos a entrar en detalles. Vamos a darle, diríamos así, mayor prioridad a el notariado después de la reforma liberal. Y ya casi no tenemos mucho tiempo para esto, entonces vamos a reducir un poquito nuestro tiempo. Óscar Salas expone que entre las reformas que trajo el espíritu liberal, el presidente Justo Rufino Barrios dio a Guatemala una ley del notariado, junto a un código civil, uno de procedimientos civiles y una ley general de instrucción pública, todos de avanzada para su época. La ley del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año hicieron del notariado una carrera universitaria. Se dispuso que no podía pedirse al rector de la Universidad de San Carlos en ese momento el señalamiento de día para el examen general previo a la licenciatura del notariado, sin acompañar el expediente en que constara que se habían llenado los requisitos legales, condiciones morales y fianza. Por primera vez se les denomina notarios. Estamos hablando de 1877, jóvenes y señoritas. Hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Casi 150 años más. 77, 87, 97, 2007, 2017, casi 150 años. En el 2027 se cumplirían 150 años desde la creación del término de notario en Guatemala. Por primera vez se les denomina notarios y era una carrera universitaria
ya para el 7 de abril de 1877. El mismo Justo Rufino Barrios, que ejerció el notariado antes de la Revolución, dictó también el decreto 271 de fecha 20 de febrero de 1882, el cual contenía la ley del notariado. Dicha ley definió el notariado como la institución en que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. También declaró incompatible el ejercicio del notariado a los que desempeñaren cargos públicos que tuvieran anexa jurisdicción. Para ejercer, escúchese bien por favor, ser del Estado seglar y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos o la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. Esto, solo para ir verificando y para ir concluyendo este tema, era, diríamos así, el rojo para que la mayoría de la población de este tiempo, estamos hablando de 1882, hace más de 100 años, no pudiera llegar a ser notario. ¿Por qué razón? Porque la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos no lo podía tener, yo les diría, casi les puedo asegurar, el 97% de la población guatemalteca en ese momento. ¿Por qué razón? Porque hasta más o menos 1970, por ahí, el territorio guatemalteco, o sea, una porción del territorio guatemalteco podría haberse vendido en 100, en este caso 100 pesos. El costo más o menos de un buen territorio oscilaba entre 50, 100, 200, 300, 400, 500 pesos. 500 pesos. El tener 2,000 pesos, o sea, la posesión, o tener propiedades por 2,000 pesos, era casi pues definitivamente un descendiente de español, un criollo, porque normalmente la población indígena no tenía, diríamos así, territorio adquirido. Eso se los puedo asegurar. Otras reformas importantes fueron la supresión del signo notarial por un sello, nombre y apellido del notario, que se registraba en la Secretaría de Gobernación. El signo notarial era la señal hecha a mano, con una figura determinada e idéntica que usaban los notarios en la antigüedad. Podríamos decir lo que había quedado como resabio de los sellos, de los anillos con sello de cera. De cera, tienen su nombre, no recuerdo en este momento. Muy bien, el notariado después de la Revolución de 1944. Por favor, el estudio es importantísimo de estas instituciones. Fernando José Quesada Toruño afirma, con el advenimiento de la Revolución del 20 de octubre de 1944, en la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un acentrado espíritu renovador, se vislumbran mejores y más amplios horizontes, y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios, adoptan una actitud distinta ante lo universitario, como los primeros pasos de la innegable trascendencia. Cabe señalar que la Constitución de la República se consagra como derecho constitucional la autonomía de la universidad y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. El Colegio de Abogados de Guatemala, ya estamos hablando de la Revolución del 44, Congreso de la República emprende una ardua labor legislativa y en un lapso relativamente
relativamente corto decreta leyes de suma importancia para la vida. Entre estas nos interesa destacar dos que están indisolublemente unidas a nuestro trabajo: el Código de Notariado y la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria para el ejercicio de las profesiones universitarias. Esto quiere decir, jóvenes y señoritas, que desde esa época de, diríamos así, de la Revolución del 44, están ya estas normativas, estas leyes, que siguen rigiendo en la actualidad el notariado en Guatemala. Por ello mismo, vamos de una sola vez al notariado en la época actual. Solo para concluir el tema. Actualmente, la ley que nos sigue rigiendo es el decreto 314 del Congreso de la República, que contiene el Código de Notariado, emitido en el año de 1946. Como antes se apuntó, ha tenido algunas reformas incorporadas al mismo texto en cumplimiento al artículo 110, que establece: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contienen esta ley, queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Entre otras reformas, ya se establece el Decreto Ley 172 relativa al ejercicio del notariado, ya incorporado en el artículo 5 del Código. El Decreto 3874 relativa respecto a las sanciones, incorporada en el artículo 100 del Código. El Decreto Ley 113-83 relativa a inspección de protocolos, incorporada en los artículos 84 y 86 del Código. Y el Decreto Ley 35-84 relativa a testimonios especiales, incorporados a los artículos 4 y 37 del Código de Notariado. Y así podemos ir mencionando mayores reformas que ya están incorporadas al Código de Notariado. En la actualidad, en el campo de actuación del notario, el campo de actuación del notario no se circunscribe únicamente al Código de Notariado. Existen otras leyes de singular importancia que debemos mencionar. Tal es el caso del Decreto 54-77, que contiene la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, la cual amplió el campo de actuación del notario guatemalteco, ya que permite que en sus bufetes u oficinas profesionales se tramiten determinados asuntos que antes debían necesariamente conocer los jueces. Y así hay otras leyes conexas a el Código de Notariado que coadyuva actualmente al ejercicio de la profesión de el notario. Con esto concluimos, jóvenes y señoritas, la evolución histórica del derecho notarial del derecho notarial en su conjunto. Desde la época antigua, el Imperio Romano, verificar si no hay previo alguna pregunta. Déjenme verificar. No hay preguntas. Entonces, concluimos con las preguntas de estudio. Semana número 3, pregunta 1. Es una finalidad de la función pública notarial. 2. En la época de los hebreos es una función de los escribas. 3. En la época de los romanos es una persona encargada de la redacción de instrumentos. 4. ¿Cuál es la ley que se promulgó para América, que establecía las leyes de los escribanos? 5. Es una etapa del derecho notarial en Guatemala. Agradezco mucho la atención prestada a este curso, jóvenes y señoritas.
nos alcanzó el tiempo casi para concluir nuestra clase. Espero que las próximas clases sean un poco más tranquilas y podamos profundizar un poco más. Ya les agradezco la atención prestada a este curso. Muy buena tarde.